Bien, pues estamos aquí, nosotros somos la Sociedad Sublime. Mi nombre es Durden y estoy aquí con Yoda. Vamos a hablar este día de hoy, chingados. Vamos a hablar de la religión, a un tema algo polémico. Eh, Demasiado polémico a veces y escandaloso para algunos descerebrados y ignorantes, a huevo. Pero, pero pues, el Yoda, pues es casi más religioso. Sí, ¿no? pues así que te diga más religioso, pues no tanto, pero No, pero tienes el eh, concepto de una deidad más acá, güey, que yo. sí, sí. Y yo, pues, El, más así como de ciencia, más de factores tangibles, no de cosas que no se ven. sí, y lo que vamos a hablar ahorita va a ser de factores tangibles, no me voy a ir tanto en el hecho de que, pues, es que tienes que creer porque, pues, no más, pues, tienes que creer, No, nada de eso. Vamos a tratar de hablar de cosas factibles, cosas que son reales en el mundo, cosas que ya han sido verdades. Y vamos a argumentar más que nada. Bueno, en este caso, este güey y yo, pues vamos a dar nuestros puntos de vista muy diferentes. Sí, pues, o sea, esa opinión tomen en cuenta de dos universitarios, ambos tenemos ya algo de edad y, pues, más que nada, pues somos personas que ya están estudiando algo más chido, pues, o sea, una carrera ya en sí. Entonces, pues igual nuestras opiniones y sabemos que van a variar o discrepar de lo que ustedes piensen, pero pues como todo es una opinión y ojalá y se sientan identificados con lo que opinemos. Más que nada, en este canal vamos a hablar de cosas que son importantes para la sociedad, pero no sin dejar de lado el que nosotros nos esforzamos por tener un buen concepto, un buen fundamento y no solamente hablar por hablar, Exacto, sino hablar con argumentos a bien huevo. fundamentados. Bien, pues hay que empezarle, güey. Primero que todo, güey, en lo que yo siempre he como que tenido dudas y así, güey. O más que nada de lo que no me como que no hago clic, güey, es que en que ustedes se basan a veces mucho en cosas que dice la Biblia, güey, y a veces esas cosas como que discrepan de lo que hay en la realidad actualmente. Ejemplo, en la Biblia te menciona que no hay nada que no ocurra sin que Dios lo quiera, ¿cierto o no? Ujú. Bueno, ok, te lo pongo en mi carrera. Ok, ¿qué pasa si algún doctor le da una medicina a algún paciente y Dios supuestamente no quiere que se cure? Entonces, dime, ¿de qué sirve el hecho de que vayan entonces con un doctor, güey? Pues mejor que le recen y ya, y pues de todas maneras, si quiere Dios que se cure, él se va a curar, y si no, pues no tiene chiste ir a un doctor, güey. Sí, pues sí, hay definitivamente personas que sí lo han hecho así, que han, eh, pues estar cegados por una fe que no tiene precisamente un fundamento, ni están utilizando más que nada la inteligencia que también un ser supremo, en este caso Dios, pues nos ha dado. El caso en el que una persona no quiera ir con un médico o algo por el estilo, es meramente la ignorancia de esa persona ante su problema. Exacto. El hecho en el que Dios lo quiera o no, va a variar muchísimas cosas en el hecho de que, ok, si esa persona no quiso ir al final de cuentas por por un tratamiento X, eh, Dios no va a interferir con una mano poderosa y va a arrastrarte como una fuerza energética que te diga, no, no vayas. No, claro que No, pues no. obviamente Dios eh, quiere lo mejor para la humanidad y en este caso nos ha dado inclusive la inteligencia para poder crear medicamentos y crear tratamientos Simón. justamente
para curar alguna enfermedad. No es tanto en el hecho de que, pues es que no avanzas, como no quiere que me cure. Oye, pues no. ¿Qué pasa? Sí, bueno. Algo que es cierto y que se ha comentado mucho entre, bueno, la persona, yo no me considero una persona religiosa. Una persona religiosa es dogmática y muchas veces no tiene no, más bien todas las veces no tiene un claro pensamiento, un claro actuar de sus meras conclusiones. Súbete el Pero, micrófono, güey, no te oyes. perdón. Entonces, yo no me considero una persona religiosa, pero dentro de muchas personas religiosas se ha dado a entender y obviamente se ha notado que entre los ateos hablan más de Dios que los mismos religiosos. A huevo. Y muchas de las cosas por las que ha habido conflicto es justamente por muchos eh, escándalos, más que nada de, bueno, ahora sí que la religión más famosa del mundo, que yo creo que Católicos. sí es la más famosa del mundo, los famosos y sacrosantos católicos. Sí, pero también nuevamente se ha desviado la atención de lo que es una buena doctrina de una falsa doctrina. Muchos de los escritos o de las afirmaciones que han hecho diversas figuras de este medio religioso, en especial los católicos, han influido mucho en meras interpretaciones, sin dar espacio a un razonamiento de la gente. Exacto. Lo que yo trato de dar a entender es que lo que en realidad el Señor quiere no es que nosotros no pensemos y simplemente aceptemos lo que nos dicen como, es que es una verdad, porque Él debe saber, entonces por eso yo lo voy a aceptar. Ok, No, creo que nos no. da, nos da capacidad de razonar, ¿cierto? Exactamente. Entonces, digo, a una persona que critica, o que no critica, más bien que es escéptica a lo que dice la Biblia, no es en sí un hereje o no es alguien que sea condenado por la iglesia, sino que debería de ser al contrario. Para mi perspectiva, debería ser respetado y bien valorado que existan personas que tengan la dedicación de tener el tiempo de dedicarse a analizar cada una de las palabras o frases que vienen en la Biblia. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que ni siquiera tienen como validez, ¿sí me entiendes? O sea, es como si yo te dijera, no, pues es que en la Biblia dice que creó la tierra y todo en 7 días. Sí, güey, pero esos 7 días no fueron 7 días en sí, o sea, o que digamos, no, pues es que Adán se tragó una manzana. Cuando no es cierto, güey. O sea, la manzana metafóricamente significa el sexo, güey. Entonces, hay personas Ok, que ok. literal dicen que es la manzana, güey. Imagínate si fuera una pinche papaya, güey. Bueno, pues ahí vamos, ya nos estamos encontrando con algunas discrepancias. Bueno, en el Antiguo Testamento, en el primer libro de la Biblia, que significa principio precisamente, hay algunas partes en las que nosotros debemos tomar las cosas como literales y otras cosas como metafóricas. En el caso del libro del Génesis, es necesario que nosotros identifiquemos qué tipo de libro es, porque hay diversos tipos de literatura dentro de la Biblia también. Está, por ejemplo, no es lo mismo que tú leas, por ejemplo, una poesía, que obviamente va a estar muy metafórico el asunto, a que leas un libro histórico, por ejemplo, que va a ser muy explícito y va a ser las cosas literales. En el libro del Génesis es un libro meramente histórico, por lo tanto no da cabida a un A una a interpretación una metafórica. exactamente. Entonces, los 7 días fueron 7 días, güey. De hecho hay una teoría sobre eso, en la que O sea, fíjate lo que me estás diciendo. O sea, ni siquiera ustedes están seguros de qué pedo, güey. Y se supone no, o que, sea, ahí es que son las dos posturas que existen. Hay algunos que sí afirman que o sea, no hay sí se verdad hizo en absoluta 7 días entonces. literales, y hay algunos otros que, bueno, en mi caso, yo, Luis Fernando García,
puta madre. Vetado. Yo, si mi identidad quieres desconocer, debes suponer a mucho mi atención en mi voz. Si tú, Yoda. Si yo, en mi persona, Yoda, eh, yo considero que la Biblia la Biblia, el mundo y el universo no se creó en 7 días. Hay algún pasaje en la Biblia que ahorita no recuerdo bien exactamente la cita, pero dice que para Dios bien puede ser un día como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, meramente que sea en 7 días sí lo veo muy imposible, por así decirlo. Pero si no, no hay imposible, si no lo puedo haber creado en 7 días. Pero yo estoy más en el asunto en el que muy probablemente se hizo en 7000, sí, en 7000 años. Entonces, ¿y la manzana qué onda? Ok. Bueno, en el asunto de la manzana, en el relato no se habla de una manzana así literal. Ah, es que se comió una manzanita y... No, dice nada más Se que habla de fue un un fruto, fruto. ¿no? Un fruto prohibido. Exactamente, un fruto. El fruto prohibido de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? ¿Ese fruto? Ah, ese fruto no, ese es otro. Ese está más rico, pero... No, en ese fruto, más que nada, se está refiriendo que en el momento en el que Adán y Eva comen del fruto, ellos conocen el mal, porque hasta ese entonces Adán y Eva solamente conocían el bien. Haz de cuenta que eran puro amor. Ay, shalala, shalala, nos agarramos la manita, nos tocamos nuestras Hippies. cositas y no pasa nada. Ok. Entonces no la veían nada con morbo, ni mucho menos, por eso es que estaban desnudos precisamente. Entonces, en el momento en el que ellos eh, toman del fruto y comen, ese es lo que se le dice el pecado original. Entonces, en ese momento es cuando ellos conocen la maldad, porque justamente la maldad se define no tanto por una acción moral que uno tenga en su subconsciente o en su consciente, no está definida por los valores de una persona, sino por los estatutos a los que Dios está, por así decirlo, estandarizando como bueno, como malo, que en ese entonces lo único malo que era desobedecer. Al final de cuentas fue el pecado original, no tanto comer de un fruto, sino la desobediencia. Entonces, como conclusión así, ante el asunto del fruto, el pecado se concibe meramente de la desobediencia y no tanto de comer. Es como, por ejemplo, ¿Pero a qué crees que se refiere con un fruto, güey? pues ¿Una un fruta? fruto así, Literal. literal. O sea, por comerse una fruta nos mandaron a la chingada del paraíso. Exactamente, pero te digo, no es exactamente que sea por un fruto, sino por el acto de la desobediencia, Ok, que es lo que desobedecieron a Dios. resulta mal. Sí, güey, pero, o sea, no sé, güey, a mí se me hace algo ilógico, pues, porque, entonces, ¿qué tiene que ver eso con que, ok, desobedecieron a Dios, güey, y todo, pero qué hay con que, ay, es que empezaron a sentir vergüenza de sus cuerpos y eso? Ah, pues es que ya eso es otro tema en relación con el pecado que ya estaba en ellos. Haz de cuenta que en el momento en el que ellos pecan, pues dicen, no manches, qué pedo conmigo, güey, no, tengo que estoy llegando, güey, Güey. no. También acá, pues acá de pedo, no manches, tengo una ay, caray. Simplemente por el mundo que ellos comienzan a gestar en su mente. Entonces, a partir de eso es cuando comienzan los problemas en la humanidad. Comienza a haber pleitos, discusiones, inclusive hay una riña que se da entre Adán y Eva, que cuando le pregunta Dios a Adán, oye, ¿qué onda? ¿Por qué te compra? Pues Adán le echa la bolita a Ay, su vieja, ¿eh? como siempre. Muchos no solíamos hacerlo, ¿eh? Ay, típico. Pero sí dice, oye, pues no manches, es que la vieja que me dice, pues no manches, ve. Entonces, todo se origina de eso, todo desde lo físico hasta lo mental, lo psicológico se ve afectado por precisamente eso, por la introducción de la maldad en el ser humano.
Ok, pero bueno, no sé, pues, o sea, esas son como dos o tres inconsistencias que dices tú, bueno, pues igual y sí, igual y no, güey, porque, por ejemplo, eso que dices de los 7000 años, ok, si son 7000 años estoy de acuerdo, güey, pero igual tú sabes que antes no existía el concepto del tiempo. El concepto del tiempo fue inventado por el hombre. O sea, un día no sabes cuánto pudo haber durado o a qué se refería, si acaso eran los profetas o no sé quién chingados escribió ese libro, pues. Dios, no sé. Pero, Claro, pues, o sea, dices tú, güey, con los hallazgos científicos que hay actualmente, que bueno, descubrieron que hay varias etapas de la Tierra, güey, varias capas, y que en esas capas se encontraron los dinosaurios y todo el rollo. Entonces dices tú, güey, bueno, entonces no fueron 7 días en sí, güey, porque pues, hay toda una evolución que marca que existieron varias etapas, que existieron varias evoluciones en el ser humano, y bueno, güey, descarta la teoría de la evolución, que es la que actualmente nos rige. bueno, en ese asunto de la teoría de la evolución ya también lo estamos metiendo en otra onda, pues, que ya ahorita también me gustaría discutir. Pero en el asunto en el que sí es cierto que el tiempo lo define el hombre, hay que tener en cuenta que el Señor, Dios, se escucha así todo bien. Es que pues el Señor, el jefe del patrón, güey, pues, sí, pues el Señor no está desligado del hombre, Él está enterado de todo lo que hace el hombre día con día. Entonces, en toda su sabiduría, eh, decidió estipular que en la Biblia viniera marcado como, ¿sabes qué? Pues tantos, que yo hice el universo en tantos días. Y sí, bien puede ser, te digo, puede ser factible en el hecho de que pueden ser 7 días, pueden ser 7000 años o pueden ser 70.000 años. La verdad no es algo que en lo que se pueda llegar a una conclusión estable. En Pues ese sí, pero el asunto, problema es que vamos a lo mismo, güey. La ciencia te da hechos, te da factores que te dicen, bueno, esto es cierto, güey, y niégalo y no puedes. O sea, a fin de cuentas, la religión, güey, lo que hace es abrir como de cierta forma, como a que tú interpretes como tú quieras ese libro, porque si no, no hubiera tantas religiones. O sea, la católica, la cristiana, los ortodoxos, güey, los islamitas y todo eso, güey, que, bueno, pues tienen de base el mismo libro y que a fin de cuentas interpretan ciertos párrafos de diferente forma. bueno, ahí los islamitas tienen otras ondas, pues. Creo que tienen el Corán, Simón. Bueno, Es es que, bueno, es lo mismo perra, pero revolcada, ¿ves? Simón. Bueno, ahí en este asunto de la interpretación, yo creo que en la Biblia no se trata tanto o su fin no es eh, estipular descubrimientos científicos, por ejemplo, cuánto tiene de duración el mundo o el universo, sino que tiene otros fines, por así decirlo, pues de otro tipo, pues. de guía, digámoslo así. ¿Vale? Como de guía o qué. Pues sí, Pero en si cierta fuera de guía, parte, güey, entonces sí. ¿por qué mete factores históricos, hechos históricos? O sea, bien te podría decir, no, pues nomás pórtate bien, güey, y no hay pedo, te vas al cielo. Pero no, o Simón. sea, se tiene que meterse en ciertos rollos, por ejemplo, eso de la Torre de Babel, güey, también. Y que de ahí se originaron los idiomas. Y dices tú, güey, pues, ¿por qué, no? ¿Para qué te metes en esos pedos si nomás lo que quieres explicar es que todo sea amor y ya, güey, ¿no? Bueno, pues es que también eh, hay ciertos factores que sí, en los que sí influye como una guía y otros meramente históricos. Por ejemplo, en el hecho de que varios pueblos que existieron en relación pues a lo que se viene escrito en la Biblia son verídicos y son corroborables con los hallazgos arqueológicos. Sin embargo, en el hecho, por ejemplo, de la Torre de Babel, es un hecho que, si bien está fundamentado también no está fundamentado, sino que está corroborado, esa es la palabra, corroborado en algunos pocos, esos sí son muy escasos escritos, de otros escritores, de otros historiadores, eh, que, que contaron la historia, esa misma historia, pero desde otra perspectiva. El asunto es que mmm, se me fue el rollo ahorita, tengo que La decir. palabra.
Simón. Oye, era que, bueno, en sí los textos de la Biblia están basados en, en verdades. Por ejemplo, te digo, el hecho de la Torre de Babel está también en el libro del Génesis, por ahí del capítulo 12 más o menos, pero viene una parte fundamental de lo que podría ser bien el origen de los idiomas, que aún, bueno, no se ha descubierto del todo por parte de la ciencia, que bien puede ser una buena teoría de discutir, pero también necesitaría muchos otros fundamentos. Claro. Pero bueno, hablando un poco más de eso de interpretaciones y todo ese rollo. Tú sabes que el Nuevo Okay. Testamento se divide en 4 libros, ¿no? ¿El cuál? El Nuevo Testamento. Ah, pues, de hecho son más libros, son, Bueno, los 4 que escribieron los apóstoles, ¿no? bueno, Pedro, Juan y los otros 2. ay, es que era, son cuatro los evangelios que están Esos. escritos en la Biblia, Eso. exactamente, que son perspectivas justamente Cuatro de cómo apóstoles. veían sí, exactamente, cuatro de los discípulos de Jesucristo. En Pero, este caso, ¿estás de acuerdo que eran 12? si eran 12. Y que también había una dama por ahí que se llamaba María Magdalena, Ajá. ¿no? Bueno, el punto aquí es que, como sabes, hubo varios evangelios también que no fueron incluidos dentro de este libro. Aquí la pregunta es ¿por qué? Si supuestamente el Espíritu Santo inspiró a estos 4 para que escribieran eso, ¿por qué los demás escribieron también el suyo y por qué no fue incluido si supuestamente todos vivieron la misma historia? Ahora, se habla de que el evangelio que escribió esta María Magdalena o el de Juan, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, que supuestamente habla de que Jesús tuvo una relación con esta dama y se supone que tuvo hasta un hijo, güey. Entonces dices tú, bueno, o sea, son factores que dices tú, ¿por qué chingados alguien los tendría que haber inventado, pues? O por qué alguien sería tan cizañoso de decir, ah, bueno, es que Jesús tuvo un hijo. Si a fin de cuentas, güey, si lo hubiera tenido o no, pues creo que no tiene relevancia porque se hizo humano, güey, y tiene las mismas debilidades que nosotros. Bueno, en el hecho de que sí es un humano, pero también hay que recordar que era Dios mismo también, en el cual, si bien también tuvo las mismas tentaciones que nosotros hasta ahora, eh, él logró superarlas. Algunos dicen que fue meramente con su lado humano y teniendo fe como un ejemplo de la humanidad, o bien como su tributo de Dios, de ser completamente santo y no poder pecar. Ahí el asunto en los evangelios que se les llama evangelios apócrifos. Apócrifo es una palabra que Es se utiliza mentira, para güey. decir falso. Apócrifo, exacto. Exactamente. Los evangelios apócrifos, que son muchísimos, eh, yo nada más he conocido a algunos pocos. El evangelio según Bartolomé, ¿cómo se dice este otro cuate? San Judas, ¿no? Ah, Son ese, algunos. güey, ese también está bien polémico, güey. Entonces, En el que no se incluyeron estos libros, pues si te preguntas, ¿por qué, verdad? ¿Por qué nada más algunos? Y sí es válido hacerse esa pregunta. El asunto es que el, en los principios de la iglesia hay que recordar que antes de Cristo no existía una iglesia, no existía una religión que se centrara en Cristo. Simplemente había un montón de religiones, pues, pero jamás nunca había estado una que se centrara en Jesucristo. No había, por ejemplo, ni cristianos, ni católicos, ni testigos de Jehová, no había mormones, había muchas otras, pero no centradas en Cristo. Entonces, a los principios de la iglesia comienza justamente después de que Jesucristo asciende en cuerpo, en cuerpo físico, y deja algunos pocos, que para ese entonces, si mal no recuerdo, son entre unos 200 discípulos en total, además de sus... de los de 12 de base.
entre los dos acá de los chidos. Bueno, en el tiempo en el que Jesús asciende, y pues ya pues les deja la chamba a los discípulos de esparcir el evangelio. En el transcurso de ir esparciendo el evangelio, van surgiendo ciertas personas que tratan de hacerse una fama que no les corresponde. En este caso, inclusive lo vemos hoy en día, cuántos plagios no hay de ciertas cosas, como por ejemplo, no sé, ciertas películas que a lo mejor son muy plagiadas, o canciones que son casi idénticas, justamente pues para tener un buen rating. En el caso de esto siempre ha sucedido, pues así como el negocio más famoso y antiguo del mundo, también ha existido muchos otros, exactamente, han existido muchos otros muchos otros negocios parecidos que justamente se tratan de que el hombre saque provecho de eso, aunque sea algo completamente erróneo. Por ejemplo, bueno, para que se seleccionara o hubiera una filtración de los textos que fueran verídicos a los textos que eran simplemente charlatanería o con el afán de lucro, se hizo una asamblea entre los cristianos que en ese tiempo había. En un principio siempre pues sí se denominaban cristianos justamente porque parecían Cristos. La palabra cristiano significa un Cristo chiquito, una réplica de Jesucristo. Entonces, estás defendiendo tu religión, papi, ahí, te estoy diciendo nada más lo que es. Pues, es meramente criterio de cada quien el sacar sus conclusiones. Pero O sea, hicieron como un cónclave. Ándale, exactamente. Se le llama el canon bíblico. El canon bíblico, precisamente canon significa la palabra regla. Es una impresora. ¿Eh? Es una impresora. Existía el canon y existía Epson. La Kodak. Y la Samsung. Entonces había para escoger. O sea, si tu evangelio no quedaba entre los, No se quedaba entre los de canon, no te preocupes, nosotros tenemos una amplia variedad de impresoras para que puedan caber tu amplio evangelio. No, dentro del canon bíblico se reunieron muchísimos, por así decirlo, en ese tiempo líderes, pues, que eran Son las 3 de la mañana, muchachos, comprendan esto. Están comprensivos también de ese macho. Y se hizo esa madre, pues. Ajá, y se hizo esa madre del canon bíblico en el que se juntan muchos de las personas que eran chidos de ese entonces del cristianismo. Había personas que sí habían conocido personalmente a Jesucristo y había otras personas que de plano no... Ni siquiera sabían qué onda. Sí sabían, pero no lo habían llegado a ver a él en persona. Pero por algo estaban ahí, justamente era porque eran personas de confianza de las personas que habían conocido a Jesús. Entonces, cuando se va Jesús y deja a estas personas a cargo, por así decirlo, de la iglesia, estas personas pues comienzan a ver este tipo de fraudes y dicen, ¿sabes qué? Pues no manches, están enseñando puras falsedades y puras pavadas que ni al caso, pues. Entonces necesitamos nosotros hacer como un control de calidad, digámoslo así, en lo que se estaban enseñando. Exactamente, como un control precisamente. Entonces comienzan a hacer diversas pruebas a todos los evangelios, a todos los escritos que se habían, para la redundancia, escrito hasta ese tiempo, y donde cada uno de los integrantes de esa asamblea, si tenía alguna pequeña duda en el texto que diga, ¿sabes qué? Esto no me cuadra porque yo escuché a Jesús decir algo completamente distinto. ¿Sabes qué? Se descartaba por completo. Entonces era un estricto régimen para que cierta cantidad de libros fueran los correctos y
pues que fueran verídicos, escritos por las mismas manos de los que realmente los escribieron. Por ejemplo, otro estándar que se tenía era que todos, absolutamente todos, deben estar de acuerdo con que fuera un escrito inspirado en el hecho en el que fuera verídico quien lo haya escrito, cómo lo haya escrito, en la forma en la que se escribió y el contenido que tenía. Por ejemplo, no ibas a comparar, por ejemplo, un escrito de Lucas con uno de Pedro. Ajá. Lucas De hecho, hasta ellos mismos tienen diferencias, ¿no? O sea, sí, exactamente. O sea, no se ve, no es como que lo mismo exactamente, o sea, son 4 puntos de vista distintos, güey. Sí, exactamente. Precisamente por los diferentes tipos de personalidad, las diferentes vivencias, los diferentes estatus políticos, sociales, económicos. Había una infinidad de variedad, pero sin embargo, tengo una... Pero sin embargo, espérame, déjame ir por el cargador, güey. Bueno, mientras deje un momento aquí mi choro, Bueno, pues ya se este güey, entonces, bueno, no, porque luego vamos a repetir lo mismo, güey. Tengo un chingo de clases. Son las 3 de la mañana, muchachos, entonces, haga paro. No importa que nos tardemos unos 3 minutillos más. Mientras, les voy a traer algunas noticias del día. Esto es de una página relacionada con tecnología. Dice, John Carmack es acusado de robar tecnología para llevarla a Oculus. Ay. Me está dando una noticia de hecho. ¿Oculus A qué? lo que llegabas. ¿Oculus Rift? Rift? ¿El de este que se pone aquí? No sé, güey, nunca lo han escuchado. ¿O qué dice? Mira, te voy a leer el artículo completo, Ey. Es de una página que está chida. Dice, el padre de Doom es acusado por ex empleadores de Cinemax Media por robar tecnología desarrollada por ID Software para llevarla a Oculus VR. John Carmack, una de las figuras y desarrolladores más importantes en la historia de la industria de los videojuegos, está siendo acusado por su antiguo empleador, Cinemax Media, de haber llevado sin permiso tecnología que es propiedad intelectual de Cinemax a Oculus VR, empresa donde desenvuelve desde mediados de 2013 como responsable de tecnología. Sí, güey, es eso. Es haz de cuenta que es una madre de realidad virtual, güey, pero ya está más Más cabrón. Sí, pero ese es de otro tema que vamos a sacar después. Qué bueno. Por lo pronto estábamos con los evangelios, güey. Sí, con los evangelios. Entonces, por ejemplo, lo que te comentaba de que si algún texto no coincidía con, no era lógico que lo haya escrito cierta persona, como en el caso que te daba el ejemplo de Lucas y Pedro. Lucas era un profesional, era una persona estudiada con fundamento científico, era un médico precisamente, era tu compinche, tu colega, el colega Lucas. No era lo mismo que él escribiera un escrito a que lo hiciera, por ejemplo, Pedro, que era un pescador. Pues sí, volvemos a como a tipos de criterios, ¿no? Aparte hasta de cómo expresarse, güey, ¿no? O sea, no es lo mismo un pinche... Bueno, no por discriminar, pues, pero alguien que trabaja en San Juan. ¿Proyecciones? ¿Dónde? Alguien trabaja, no sé, alguien que ya es un doctor, ¿no? O sea, varía mucho, pues, el rango. Pero, exactamente. Ok, pero bueno, digamos que todos tienen una opinión distinta, se hace como selección de 4. Pero... ¿Y María Magdalena qué onda, güey? Pues precisamente era por lo mismo que no fue introducido dentro del canon bíblico, porque había personas que habían conocido a Jesucristo y en serio era casi literal que todo el tiempo que estuvieran con Jesucristo era todo el tiempo que estuvieran con Jesucristo, oliéndole las patas cuando se iban a dormir, al baño.
Llegando, se iban al baño. Lucas, Ah, eso el rollo, ¿qué pedo, güey? Entonces, pues, el asunto era ese, pues, que había personas que conocían a Jesucristo y había pasado con él todo el tiempo, entonces no era posible pues que... a mí se me hace que muy dudoso, güey, porque, o sea, bien sí, dicen pues que, eso es todo, pues. o sea, pues, güey, si la conocía y todo, y un ratillo que se han perdido. Digo, con todo respeto, pues, acá, al señor. No, pues aquí estamos para dudar, pues, y Sí, para o saber. sea, pero, bueno, no sé, pues, igual, digo, no tiene nada de malo, que sí le darían la madre a lo que ha construido la iglesia, porque es como que, bueno, Dios era una deidad, es una deidad, pues, pero en ese entonces, güey, como nadie lo consideraba eso, pues el hecho de que tuviera como un desliz, digámoslo así, era imperdonable, güey, porque pues él era toda pureza y no se dejaba llevar por sus bajos instintos. Sí, exactamente. Precisamente, fíjate bien, ¿eh? Porque también suena ilógico que las personas que lo hayan visto, que hayan estado con él, obviamente se iban a dar cuenta que Que si había hubiera algo. tenido ajá, exactamente, que si hubiera algo, lo hubiera notado, pues. Ahora bien, la sociedad judía era muy especialista, era muy sangrona. En el hecho de que, no manches, pues, si un niño desobedecía a sus papás y le reclamaba, pues ya se le iba como en feria al morro, de veces en que era castigado muy fuertísimamente. Entonces, imagínate las personas que estaban cerca de Jesús, el hecho de que, imagínate cómo llegarías tú a sentir, pues, de que, pues no más, o sea, vas caminando un día, caminaba un día por la playa con Jesucristo en Magdalena, y de repente, pues, tú sabes que ya te ha estado diciendo, pues, que Él es Dios mismo, que Él es el Hijo de Dios, que está aquí en la tierra para salvar a la humanidad, ¿no? Ujú. Entonces, imagínate cómo te sacarías de pedo así de que, pues no mames, ¿qué pedo, Jesús? Sí, O sea, Magdalena, güey, ¿qué pedo? Pues, o sea, óchate de policía, güey. sí, o No, sea, sí, es sí. como tu maestro, güey, lo ves haciendo ese tipo de ondas y como que dices, güey, pues no, o sea. Fíjate bien, ¿por qué es factible en el hecho de que Jesucristo no haya estado con Magdalena? Porque aún después de que Jesucristo se haya ido, todos, así, todos los discípulos de Cristo fueron asesinados por penas de muerte. Entonces, hay algunos que, por ejemplo, fueron llevados al borde de una presión de multitudes tan grandes que inclusive los apedreaban o los apaleaban, les daban sus putizas ahí como, haz de cuenta como en el Zócalo, güey, pero aquí, ahí con los judíos, diferencia de madre también en aquel entonces. Entonces, para, para que una convicción llegue a ser tan fuerte en una persona, no creo que una persona como Jesucristo, si es que hubiera estado con María Magdalena, hubiera influido tanto en una persona que inclusive estuvo dispuesta a dar su vida por las palabras que le decía su maestro. Entonces, lo veo muy factible que no hubiera habido un chanchullo ahí con María Magdalena, pues. Pues sí, igual y sí, digo, o sea, pues, como dices tú, ahí la posibilidad está ahí. Y tú sabes que a veces la historia, como quien dice, es bueno conocerla para no cometer los mismos errores. Y tú sabes que a lo largo de la historia, en sí, porque tú sabes que los cristianos pues aparecieron a mediados como del siglo XVI, XVII, por ahí, ¿no? Entonces, a fin de cuentas era una sola unidad, pues eran los católicos y de ahí no salía nada. Y tú sabes los desmadres que hicieron y ocultaron información, y porque son cosas que no les convenían. Entonces, se presta mucho a que, bueno, pues, como eran tiempos en los que no se tenía tanto control sobre la información y como volvemos a lo mismo, sobre la calidad de la fuente,
pues, que se hayan editado los textos, güey, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque pues no le convenía, no era conveniente para la iglesia. Exactamente. Bueno, en un principio no existía una religión católica como tal. Muchos piensan que, inclusive el otro día me llegué a topar a una compañera que inclusive decía que la iglesia estaba mucho antes de Jesucristo, ¿no? Entonces pues así como de que, pues no manches, qué pedo. No, o sea, la iglesia fue después de Cristo porque pues antes no había alguien que fundamentara esa religión, pues, es que pues no. ¿Cómo? Saludos, Isaac. Entonces, sí, la iglesia comienza. Espérate el micrófono. Perdón. La iglesia comienza después de Jesucristo y sufre ciertas etapas en las que no había por así decirlo, una religión cerrada y estructural como se suele dar hoy en día, en el que te pueden preguntar y tú dices, pues es que yo soy cristiano, no, pues es que yo soy católico, no, pues es que yo soy testigo, no, pues es que yo soy islámico, yo soy budista. No había tanto una diferenciación de los cajones en los que encajaba cada persona, sino que cada persona era libre de creer lo que quería y qué ideales seguía sin ser tachado dentro de un cajón precisamente. En ese tiempo, las personas que creían en Jesucristo, que aceptaron las enseñanzas de Jesucristo y le confiaron su vida a Él, comenzaron a adoptar conductas parecidas a las de Jesucristo. Entonces, por ello que viene la palabra cristianos. Ahora, eh, si lo podemos decir así como una religión, no era tanto una religión, porque una religión te impone ciertos estatutos, y en ese momento no había alguien que pusiera los estatutos, sino simplemente se basaban en lo que decía la Biblia, en lo que decía la palabra de Dios y en los consejos que daba los discípulos en aquel entonces. Pero absolutamente nada antes era estipulado como una orden de, ¿sabes qué? Si no haces esto, te voy a linchar o la chingada. Sí. Decían la información como era, pero no había una represalia de si tú creías o no creías eso. Pues. Si tú no creías, pues está bien, está chido tu cotorreo. Simón. Pero había personas a las que sí bueno, en el caso de los cristianos, a las que sí los llegaban a perseguir y a matar por andar, por andar predicando el evangelio. Entonces, si lo podemos decir como una religión, al principio no era una religión, simplemente era un grupo de personas que creían en Jesucristo. Ahora, ese grupo de personas sí tuvo una evolución en el hecho de que fueron diferentes etapas. Primero estaban los padres apostólicos, se le llama así a esa era, la era de los padres apostólicos, en los que estaban nada más los puros discípulos y algunos discípulos de los discípulos. Simón. Entonces, después de este tiempo, en ese tiempo justamente fue cuando se escribieron los evangelios y las cartas inspiradas por el Espíritu Santo en los escritores. Después de esa era, comienzan a haber más etapas en las que son representativas ciertas cosas. Hay, por ejemplo, inclusive una era que es, en lo personal es mi favorita, que es la era de los... se me va el nombre. De los... La era de los Y es tu favorita, padres... güey. Sí, es que ya tengo mucho tiempo que no la leo, pero ya ahorita ya me acordé, era la era de los padres científicos, en el que los líderes en aquel entonces de este grupo de personas que eran seguidores de Cristo, no solamente se trataba de dar, como quien dice, ser una ayuda física o
o sentimental a las personas, sino que también con sus mismos aportes de experiencias ellos mismos aportaban a las personas de experiencias de experiencias propias que meramente ayudan a las personas para llegar a ciertos fines que sí son bíblicos. Entonces, vemos ciertas etapas en la historia de la iglesia que en cierto punto llegaron a corromperse. En esta etapa fue cuando ocurre una división entre los que ahora, por hoy en día se le denominan católicos y los que también, bueno, esa parte ya ahorita no existe, pero eran los cristianos que sí estaban todavía con sus enseñanzas puras, que con el tiempo desaparecieron. A esta edición, por una parte estaban los griegos ortodoxos, y por la otra parte estaban los católicos, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, los que tenían influencias griegas de pensamiento, de estar constantemente en renovar el conocimiento, y que estaban apegados al cristianismo, se fueron por una parte y ¿saben qué? Aquí estamos encontrando una discrepancia entre lo que ustedes están enseñando y lo que nosotros estamos enseñando, porque nosotros estamos convencidos de que lo que ustedes hacen no es lo correcto. Y es justamente cuando comienza a dividirse todo. Ajá, exactamente. Que te digo, con el tiempo desaparecieron los griegos ortodoxos, la iglesia griega ortodoxa, Y se quedó y se quedó exactamente la iglesia católica apostólica romana. Para ese entonces, saludos Vaticano, güey. Un saludo al Papa Francisco, güey. ¿Cómo fue eso, güey? Es argentino, güey. Traer fútbol en la Chévere el sangre. asunto, güey. No mames. No, pues o sea, sí se entienden todo eso de las divisiones y eso, güey. Y está claro que hasta en la historia, güey, la historia que te enseñan en la escuela y eso que se estudia es laica, te marcan como cuando se dividió y todo eso. O sea, eso sí está bien basado en libros, pues. Pero digámoslo así, güey, y esto es un punto clave en lo que es la representación de la religión. O sea, tú sabes que actualmente, güey, la religión es tan subjetiva que depende del lugar en el que nazcas. O sea, tú eres cristiano porque naciste aquí en México, güey. Y no eres católico porque, bueno, la mayoría es católico, pero bueno, eres como que parte de un país en el que meramente creen en Dios. Pero digamos que hubieras nacido en un país nórdico, güey, creerías en Odín o en Thor. O que hubieras nacido en la India, güey, creerías que las vacas son sagradas. Entonces, es a veces como que lo que no cuadra, güey, en todo lo que pienso a veces en cuanto a la religión y el por qué no estoy fijo actualmente en mis bases, en creencias, pues, porque dices tú, bueno, bien dicen, no, pues es que si no crees en Dios no te vas al cielo, o bueno, si no haces acciones buenas no tienes esa consecuencia, pues, pero digamos que, no sé, naces en un país de esos, güey, entonces ya porque naciste ahí y tus padres te inculcaron eso, ya te condenas. De hecho, hay, por así decirlo, mira, los propósitos de Dios para cada persona, el fin último es que Mira, todos, dice así, güey, o sea, ahorita, ya que te la pelaste, güey. espérate. Es una duda que a veces yo también me he planteado y que a veces no puedo resolver. Te voy a comentar parte de lo que he pensado y quizás a lo mejor podemos llegar a alguna respuesta. En el hecho en el que una persona no te condene por simplemente ser en un lugar que no tiene las mismas creencias, ser otra religión, no nos expulsa de las cosas que hay que tener en cuenta que
Cada persona es responsable de sí misma. Al final de cuentas, cada persona es responsable de sí misma, tanto de manera física, como de manera mental, como de manera social, como de manera sentimental y también de manera espiritual. Pero no puede ser tan rígido, güey. No puede ser tan estricto en ese aspecto. Y tus padres, ¿dónde quedan, güey? Tú sabes que un niño es como una esponja, güey. Todo lo que te dicen, bueno, tú lo tomas. Entonces, ahí de quién es realmente la culpa. Ok, tú dices, tú eres responsable de quién eres. Sí, güey, pero un niño. Y sus padres, ponle que sea, volvemos a lo mismo, o sea, que sus padres sean, no sé, budistas, güey, o algún pedo. Y, ok, tú creces con ellos y tú creces en eso mismo. Ponle que vas creciendo y todo, vas descubriendo que hay distintas religiones, pero a fin de cuentas tienes tan sembrada esa idea, y esto nos pasa a nosotros también, o sea, a ti y a mí. O sea, nosotros estamos tan conscientes de que nuestra religión es católica que vamos, güey, y nos dicen, ah, pues es que en la India adoran las vacas. Ay, pues pendejos o acá. Así de esos güeyes han de decir de nosotros. O sea, Nosotros, entonces volvemos. no mames, un güey que crucificaron y eso, Dios, no mames, qué pedo. Esos güeyes adoran a un güey que está ahí crucificado. O, mira, es que esos güeyes creen en Odín o en Thor, y pinche Thor ahí andan en los cómics con los Avengers. Simón, con los Avengers, saludos, Thor, güey. No nos partes con un rayo, güey, aguántale. No, entonces dices, ¿qué pedo, güey? Simón, como te digo, sí es estricto en el asunto, porque, por ejemplo, no puedes tú, por ejemplo, decir, si hablamos de manera física, en el hecho en el que, ¿sabes qué? Me voy a cortar un dedo, chingue su madre. Y me lo corto, pum. Pues a la mierda, pues no hay cabida de error, pues. Si yo me lo corté, pues sí, o sea, me chingué. Por no tener la responsabilidad de decir, no, pues no manches, aguantas que es mi dedito y con le hago ahí unos circuitos acá, no sé, pues. Entonces, Te proyectaste, ¿verdad, güey? Con eso. no, güey, yo. Saludos a. Ah, de cara. No, pues es que. O sea, en ese asunto también es responsabilidad y es una manera estricta de cada uno sobrellevar las cosas propias. Por ejemplo, también de manera sentimental. Si yo ya sé que me voy a enojar con cierta cosa, por ejemplo, con que me agarren mis cosas, por ejemplo. Proyectado. Saludos. Por ejemplo, si yo sé que a mí me molesta que tomen mis pertenencias materiales, no voy a decir a cada cabrón, ¿sabes qué? ¿Quieres mi pluma? Te la regalo, güey, Simón, llévatela. Y para que al rato esté todo encabronado y le diga a mi propio, ¿sabes qué? Pues aguántala tantito, sea un poquito más flexible. No, decirle a tu mente, a tus sentimientos eso, pues. Simón. ¿Qué pasa con lo espiritual? Si uno es responsable también de su espíritu, de cómo sobrelleva su vida espiritual, y es responsabilidad también de que si no me convence una religión, o bien si me convence, también yo debo estar informado de otras creencias, porque ¿qué tal si la mía no es la correcta? Entonces, ya me chingué, pues. Yo, en lo personal, tú lo sabes, güey, fue un tiempo en el que... No sabía ni qué pedo. Ajá, o sea, yo ya iba a hacer no, ya me iba a quemar, pero no. Digámoslo así, güey. Pero entonces, cada uno es responsable también de su vida espiritual. Y te digo, tú lo sabes que yo en algún tiempo no era cristiano y anduve vagando por otras zonas que me pedo, güey. O sea, Sí, pues. ya cuando
les llegué un día con la sorpresa de que me iba a meter a estudiar a no sé dónde y dije, no mames, qué pedo, qué pedo. Entonces, justamente lo hice por eso mismo, por informarme, porque sí es responsabilidad de cada uno. Pero entonces si es tu responsabilidad, entonces creo que los estatutos en los que se basan para juzgar a las personas, ya en bueno, en base a Dios, digamos, en la religión que al menos tú practicas de manera más rigurosa que yo, es que, bueno, no te dan esa oportunidad, güey, de decir, bueno, es que voy a investigar el cual más me convence. Al contrario, güey, a ti te dicen, no, es que sabes qué, güey, esto es la verdad y lo demás sale sobrando. Incluso hay veces hasta que en las que no hay ni siquiera tolerancia, güey. Te dicen, no, es que esos güeyes no saben qué onda, o sea, esto es lo tuyo y ya. Si a fin de cuentas tú tienes esa, como tú dices, esa responsabilidad de investigar, de buscarle, güey, porque a fin de cuentas Dios nos dio razonamiento, volvemos a lo mismo. Entonces creo que si a ti tú optas por tomar otra religión, el día que tú pases a otra vida, digámoslo así, o que tú te mueras y seas llevado a un juicio, bueno, no se debería de decir, pues es que no, güey, pues es que no terminaste creyendo en mí y lo mío era lo verdadero. O sea, es como un juego mental, volvemos a lo mismo, güey. O sea, te dicen, ve, pero no toques. Toca, pero no lo pruebes. O sea, ¿qué pedo, güey? ¿Qué chingados? Ok, entonces si quieres que nomás siga tu religión, güey, pues no me des curiosidad, no me des la capacidad de pensar. Crea nada más robots, güey, y te sigo. Aquí más que nada, en el proceso de una persona, bueno, en lo personal, yo tuve ese proceso en el que yo elegí lo que quería creer. Fue un desglosamiento de ciertas creencias, por así decirlo, las más populares y de ahí enfocarme en ciertas otras. Créeme que si yo me hubiera convencido la budista, que su madre el mundo y aunque mi familia esté en mi contra, chingue su madre, me barro budista y me rapo y me hago todo gordo y obeso. Bueno, obeso y gordo ya estoy, nada me calvo. Entonces, pero no, convencido de lo que creo justamente porque yo lo he rectificado y por eso es que yo lo proclamo. O sea, si tú me preguntas a mí de lo que yo creo, yo con todo gusto te informo, con lujo de detalles, santo y seña y lo que quieras. Pero no por eso yo te voy a obligar a decir, ¿sabes qué? Lo que yo te diga es lo menos chido porque yo también soy un humano. Pero eh, sin embargo, hay cosas de las que estoy completamente 100% convencido y nadie me va a sacar de lo que yo estoy convencido, pues. Sí, o sea, es tu creencia y de ahí no te mueves, güey. Exactamente, y justamente esa es una convicción, eso es tener una fe, que en el caso de ahora sí que los un poquito ignorantes, la fe no precisamente tiene que ser ciega. Ahí, bueno, en mi caso, mi fe sí es una fe razonada, una fe que si bien tiene su tinte de confianza, su amplio tinte de confianza, indudablemente, también tiene su tinte de razonamiento, porque somos un ser integral, no solamente somos un ser tonto que si te dicen, haz que lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer, pues yo lo hago porque lo tengo pasado, porque no, entonces, no, o sea, también razonarlo, pensarlo, y llegar a una introspección para poder nosotros llegar a una conclusión. Entonces, pues al final de cuentas no te convence, pues está chido, pues. Ya conociste algo más. Y si en algún momento llegas a conocer o te llegas a convencer o de repente te cae el 20 de alguna cosa que te diga, pues dices, no mames, es cierto, güey.
cabrón, tienes razón, güey. Eso, güey, ya me convenció, güey. Simón, Ah, pues pues es sí. totalmente válido también. O sea, no porque me rechaces ahorita quiere decir que, ¿sabes qué? Ya te rechazaste, chinga tu madre. Pues no, güey. Sí, man. Pues ya llevamos casi una hora, güey. Ya, pues, digo, hay mucho de qué rascarle a este tema, la verdad. Yo creo que Sí, la verdad que sí. haremos una segunda parte con otro invitado que pinche Joto no quiso. Ya estaba dormido, que porque mañana tiene que trabajar. Ay, güey, es que, Es que, güey. ¿por qué feo, güey? ¿Por qué feo? Pero, No estoy trabajando ese rato, sacaron fruta, cabrón. a huevo. Y tiene clases mañana, güey. Pero, pues, entonces creo que haremos una segunda parte ya con un siguiente invitado que también es, pues, es miembro de la Sociedad Sublime. Y, pues, conclusiones, mi compañerísimo. Pues mi conclusión, al final de cuentas, es que cada persona es libre de decidir lo que quiera. Que si está bien, si tú quieres decidir creer en algo, siempre trata de razonarlo y siempre está bien informado. Investiga, si algo no te convence y todavía tienes dudas de algo, investiga. Y es gratis la información ahora en internet. Lo puedes encontrar Si hasta... pinche Peña no la quiere censurar, Sí, será otro tema de que también hablaremos aquí. qué mierda. Pero bueno, pues ese sí será otro tema, no será desquitarnos ahorita. Bueno. Pues de mi parte, conclusiones, es que básicamente, como dice Yoda, no sé, es simplemente ser libre, es pensar lo que tú quieras. Si te convence, bueno, y si no, pues busca algo en lo cual tengas tu fundamento, ahora sí algo que te ayude a ti a llevar esta vida, porque como sabemos, siempre ocupamos algo como un respaldo que digas tú, bueno, es que yo creo en esto y esto es lo que me hace a mí continuar. A fin de cuentas puede ser tu mamá, puede ser tu familia, puede ser Dios, puede ser la religión, pero siempre hay como que una tendencia de nosotros los humanos a aferrarnos a algo para poder seguir con esta pinche locura de vida. Y pues nada, ¿algo más que quieras agregar, güey? No, pues hoy es Nuestro primer streaming. bueno, esperemos que lleguemos a un año y después digamos, puta madre, qué asco de edición hicimos. Ya sé. Sí, Pero es la beta, güey. sí, pues sí. Pero por algo se empieza y esperamos que al menos nos evalúen y nos critiquen y se lleven más que nada por nuestro conocimiento y nuestra experiencia, que al final de cuentas estamos para eso, para aportar experiencias y conocimiento. Entonces, pues ahí estamos. Sí, que a fin de cuentas no crean que nosotros somos la chingonería y media, ¿no? O sea, somos iguales que ustedes, pues. Nada más que pues tenemos una cámara y tenemos internet y no tenemos nada que hacer en la madrugada y nos subimos unos pinches videos por la locura que a veces tenemos. Bueno, pues nos despedimos, güey. Gracias, Yoda, por este streaming. Nuestro primer streaming de la Sociedad Sublime. Y pues nada, mi nombre es Durden y nos vemos en la siguiente. Hoy nada más por ser nuestro primer streaming. Chichis para la banda. Ah, huevo.